Bueno. Bueno. Buenas tardes, colegas. ¿Sí? Se están terminando de incorporar los últimos que están conectando el audio y vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Una charla que tiene en carpeta lo que es el fideicomiso inmobiliario, lo que son las compras de pozo, ¿sí? Lo que necesitamos saber no solamente como abogados, sino también como clientes de este posible negocio jurídico, ¿sí? Los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una adhesión a un fideicomiso o un boleto de compraventa de una unidad funcional futura, ¿no? Porque aún no existe. La idea es que tengan consigo las primeras herramientas y que se puedan encontrar con las primeras armas, por así decirlo, para poderse defender ante lo que son los fideicomisos y poder asesorar correctamente a los clientes en base a el fideicomiso inmobiliario. Lo que voy a hacer, primero me voy a presentar, ahora sí, ya están bastantes conectados. Mi nombre es Ferreira Moraes Ignacio, yo soy el director del Instituto de Derechos Reales y director adjunto del Instituto de Contratos del Colegio de Abogados de Morón. Soy docente de grado y de posgrado en la Universidad de Morón y ejerzo la profesión liberal hace ya unos cuantos años. La idea de esta charla, ¿sí? Como les dije, es acercar aquellas herramientas que van a servir para poderse desenvolver en el ámbito de la profesión, no solamente a los abogados, sino a todos aquellos que quieran incursionar un poquito en esta metodología, que todavía son alumnos y están prontos a recibirse. Bueno, habiendo dado esta pequeña introducción, no más que esto, me gustaría empezar con la charla, porque es una charla bastante dinámica que nos llevará más o menos una hora en donde veremos los aspectos relevantes de la figura. Para ello voy a empezar compartiendo, ¿sí?, en pantalla un PowerPoint, ¿sí? Denme un segundito que ahí lo cargamos. Lo tenemos. Vamos a ampliar. Como pueden observar, vamos a correr esto para el costado para que no moleste. Como pueden observar en pantalla, nosotros tenemos lo que es la figura del fideicomiso. Y lo que vamos a ver en este curso son las cuestiones de las compras de pozo, lo que necesitamos saber antes de celebrar esta compra, ¿sí? Y vamos a ver todos aquellos, siempre de forma bastante amplia, no podemos meternos en detalle, pero sí podemos llevarnos algunas herramientas que nos servirán para poder saber cómo ahondar en las situaciones del fideicomiso. Aquellas herramientas que nos sirvan para poder asesorar correctamente a nuestros clientes. Ahora sí. Bien. ¿Qué es el fideicomiso, no? Primero vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo perfecto, colegas? ¿Sí? Sí, ¿No? se escucha bien, doctor. Bárbaro. Bárbaro. Lo que les voy a pedir, ¿sí? Como yo tengo abierto esto, no puedo ver si alguien me pregunta en el chat o algo. Si alguien ve que hay alguna pregunta en el chat, abre el micrófono y me la pregunta, así no tengo que cerrar todo esto y volver a abrir. ¿Se entendió? ¿Sí? Si alguien ve que alguien pregunta algo. Entendido. Bárbaro. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es el fideicomiso? ¿No? Vamos a hacer una pequeña introducción a la figura para entender cómo se utiliza y por qué se utiliza. El fideicomiso primero hay que entender que es una figura híbrida. ¿Por qué digo que es una figura híbrida? Porque no es un tipo determinado de contrato. No es que este contrato sirve para alquilar una casa, locación, ¿sí? Este contrato sirve para que transmitas el dominio, compraventa. No, no. Es un contrato que habilita la posibilidad de realizar una inmensidad de negocios jurídicos, ¿sí? Cuando hay una inmensidad de negocios jurídicos es porque podemos incorporar dentro del fideicomiso casi cualquier acuerdo de voluntades. Pero claro, ya la palabra fideicomiso es una palabra que a lo menos en el primer contacto de vista nos resulta un poco
compleja, por así decirlo, un poco chocante, ¿no? Difícil, complicada. Pero tenemos que dividirla en dos y entender que en realidad es un contrato por confianza. Fideicomiso viene del latín, fidei es confianza y comiso, comisión. Es, en otras palabras, lo que llamamos un encargo en confianza. Es como el que conoce el trust en inglés, ¿sí? La figura del contrato trust en Estados Unidos, que es un contrato en confianza, en donde las partes en confianza celebran la posibilidad de llevar a cabo un negocio jurídico de cualquier índole, que ahora vamos a ver cuáles son las más conocidas o las más utilizadas, ¿sí? Si bien nosotros vamos a dedicarnos al fideicomiso inmobiliario, hay dos que se utilizan mucho, que es el inmobiliario y el de administración. No debemos confundir, ¿sí? Esto ya de entrada, más que introducción, es como el spoiler primero que vamos a decir, que no hay que confundir el fideicomiso, como mucha gente confunde, con una persona jurídica. No es que el fideicomiso sea una persona jurídica, sino que el fideicomiso es un contrato, es un acuerdo entre voluntades, donde tenemos diferentes partes. El fiduciante, el fiduciario, el fideicomiso. Y además a esos fiduciantes, fiduciarios, fideicomisario, beneficiario, a veces le ponemos más nombres, beneficiario principal, beneficiario secundario, fiduciante originario, secundario, fiduciante administrador, es decir, le vamos poniendo y lo vamos complejizando a medida que vamos entendiendo la figura. Pero para no entrar en eso, entramos en la primera base que tenemos que entender. El fideicomiso es un contrato, no una persona jurídica. ¿Dónde radica la confusión? ¿O por qué uno cree que, voy a atacar al fideicomiso porque no cumplió con la obra? No, el fideicomiso no lo puedes atacar porque es un contrato. Es como decir, voy a atacar la compraventa, voy a demandar el contrato de compraventa. Bueno, demandás al contrato de compraventa o demandás a la persona que contrajo la obligación en ese contrato de compraventa. Bueno, acá es lo mismo. Vos no podés demandar al fideicomiso que tiene un nombre, porque se le pone un nombre. Fideicomiso de la calle González 400 de Morón. ¿Sí? Entonces, tiene nombre. Bueno, ¿por qué? ¿En dónde radica esa confusión? Bueno, la confusión la trae el derecho impositivo. ¿Por qué digo el derecho impositivo? Porque el derecho impositivo le asigna al contrato fideicomiso un quit. No es que le dice, usted es una persona, sino que le dice, usted va a tener este código de identificación. ¿Sí? Este contrato va a tener este código de identificación. Y le vamos a poner un nombre, ¿sí? A este contrato. Y este contrato se llama fideicomiso de la calle tal. ¿Pero por qué se hace eso? Bueno, porque es a los fines impositivos. ¿Por qué? Porque el contrato de fideicomiso vamos a ver que va a tener un patrimonio el contrato. Y el contrato que tiene patrimonio, es raro, por eso decimos que es una figura híbrida, es una figura compleja a la vista rápidamente. El contrato que tiene un patrimonio, el patrimonio es separado de las partes. O sea, es como que le damos al contrato cosas. Y el contrato tiene que tributar por esas cosas. Es decir, ¿y cómo tributa si no tiene un quit? ¿Cómo paga? Bueno, por eso le vamos a asignar al contrato un quit para que pueda pagar impuestos. Pero es solo a los efectos impositivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el derecho registral, es decir, porque el contrato se inscribe, ¿eh? Ahora vamos a ver cuándo y cómo. Para el derecho civil, ¿no? Para el derecho de dominio, ¿no? De derechos reales. Es un contrato y como tal contrato fue creado por una ley que es la 24441 y legislado actualmente por el Código Civil y Comercial. 24441 que está hoy derogada, ya vamos a ver, es donde se creó, pero bueno, está derogado porque pasó a formar parte del Código Civil y Comercial en los artículos 1666 y siguientes. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, colegas? Sí, doctor. Bárbaro. Sí. ¿Qué es el fideicomiso? Entonces, vamos al 1666 del Código Civil y Comercial y vamos a entender que es un contrato, ¿sí? Lo reiteré 30 veces, voy a seguirlo diciendo durante toda la charla. Es un contrato celebrado por escritura pública, ¿sí? Por el cual una persona llamada fiduciante, acá tengo que hacer una salvedad, ¿sí? Si bien dice es un contrato celebrado por escritura pública, en realidad podría ser celebrado por instrumento privado, tranquilamente. Lo que hace variar si tiene la formalidad de escritura pública o si tiene la formalidad de poderse hacer por instrumento privado es lo que se le da al contrato. Si al contrato yo le doy algo registrable, un inmueble, un automotor, una embarcación, ¿sí? Ahí requiero hacerlo por escritura pública o requiero hacerlo de acuerdo a los formularios tipo del registro de propiedad automotor, ¿sí? O si es una aeronave, ANAC, ¿sí? El formulario que me diga el registro. Pero en sí puede hacerse por instrumento público o privado.
Si el objeto que doy al contrato no es registrable, no requiero hacerlo por escritura pública. ¿Sí? Pero como íbamos a ver, el fideicomiso inmobiliario que recae sobre inmuebles, una cuestión lógica, ese contrato siempre va a ser por escritura pública, el contrato de constitución del fideicomiso. Es un contrato celebrado por escritura pública por el cual una persona llamada fiduciante, vamos a ir nombrando las partes, ahora las vamos a explicar en detalle, una persona llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir, fíjense que ya empezamos a presentar variantes, ¿no? Dice, bueno, le doy al contrato un objeto o me comprometo a darle una propiedad de un objeto. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la primera doble variante, por eso decimos que es híbrido, porque no es para un negocio en particular, sino que pueden existir miles de formas. Entonces, transmito o me comprometo a transmitir, fiduciante, ¿sí? Una cosa, un bien, a otra persona que lo vamos a llamar fiduciario. Es decir, yo le entrego al fiduciario algo, ¿sí? O me comprometo que le voy a entregar algo. Y lo dejo asentado en un contrato. Este fiduciario, que lo va a tomar, ¿sí? Tiene obligaciones, ¿sí? Y sus obligaciones tiene que ejercerlas en beneficio de alguien. Porque el fiduciante es el que le va a decir, yo te lo doy, pero porque quiero que hagas algo, y que lo hagas en este tiempo, o que lo celebres de esta manera, o que lo hagas de esta otra manera, miren las variantes, ¿no? Entonces yo le puedo decir, yo quiero que administres esto, yo quiero que construyas sobre esto, yo quiero que construyas y adjudiques lo que construyas a terceros, yo quiero que inviertas esto que te doy. Entonces es tan amplio la figura del fideicomiso que habilita cualquier clase de negocio jurídico. Entonces yo, fiduciante, le entrego algo al fiduciario, ¿sí? Que es de mi propiedad, esto no hay duda de que es de mi propiedad, cuando digo de mi propiedad, yo le entrego algo físico o me comprometo a entregarle algo físico, pudiendo ser que le entregue, los casos más comunes, objetos registrables, embarcaciones, autos, inmuebles, ¿sí? O a veces le entrego dinero, ¿sí? Le entrego esto, ¿para qué? Para que lleve a cabo lo que llaman mandas el fiduciario. Esas mandas las hace porque las está haciendo, yo se lo pedí y porque quiero que beneficie a alguien, o porque lo quiero que lo haga en beneficio de alguien. A quien lo hace en beneficio, lo ejerce en beneficio de ese, es porque lo vamos a llamar a ese, en forma definitiva, el beneficiario. Que está designado en el contrato también. El contrato va a decir todo, ¿no? Ahora bien, me acabo de dar cuenta que hay 2 veces copiado que estará obligado a ejercerla en beneficio de quien se designe beneficiario. Y cuando se cumpla todo lo que habíamos pactado, fiduciante y fiduciario, el fiduciario tiene que entregar eso. ¿Y tiene que entregárselo a quién? Bueno, lo que diga el contrato. Puede decir, bueno, se lo devuelve al fiduciante, se lo devuelve al beneficiario o se lo entrega al fideicomisario. El fideicomisario, fíjense que hay 4 figuras, ¿no? Fiduciante, fiduciario, fideicomisario, beneficiario. El fideicomisario puede o no existir en los contratos, pero si existe es el que va a recibir el objeto, ¿sí? Que a veces es fiduciario y beneficiario a la vez, que a veces es fideicomisario y beneficiario a la vez, que a veces es fideicomisario y fiduciante a la vez, ¿sí? Nunca va a ser fideicomisario y fiduciario, nunca, es imposible. El fiduciario es una persona distinta de cualquiera que puedan crearse con posterioridad. Las 2 clases muy utilizadas del fideicomiso es el de administración y el inmobiliario. Obviamente la charla del día de la fecha tiene que ver con el inmobiliario, tiene que ver con la cosa. Cristina. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Sí. No sé quién, pero sí. Iván, no, quería, cuando usted habla de administración y yo viendo por televisión, por ejemplo, los fondos de capital emprendedor o private equity, ¿se utiliza la figura de fideicomiso? Podría utilizarse tranquilamente. Okay. Podría tranquilamente. Ahora, mira, un poquito más adelante explico el fideicomiso de administración brevemente para que se entienda por qué es utilizado y qué tan distinto es de un fideicomiso inmobiliario cuando el contrato es el mismo, pero apunta a 2 cuestiones diferentes. Doctor, ¿Sí? ¿yo puedo hacer una pregunta? ¿Y cómo no? En el caso de demandar, que usted dijo no se demanda el contrato, ¿a quién demandaría? ¿Al fiduciario, en el caso que sería el obligado de la obligación principal? Tendría que...
esa es la frutilla del postre de la charla. Ah, Te daría la solución de a quién tenés que demandar, porque en realidad no hay una respuesta directa a tu pregunta. Hay que leer el fideicomiso para poder determinar a quién hay que demandar y de qué forma lo podemos demandar. Si es por cumplimiento de contrato, si es por estafa, porque por ahí queremos demandarlo por estafa penalmente, ¿no? Y daños y perjuicios en la sede civil, o si queremos hacer una resolución de contrato, si queremos hacer lo que todos buscamos en un fideicomiso inmobiliario, es compramos el pozo, queremos escriturar. Entonces, ¿a quién demando en la escrituración? Bueno, no hay una respuesta directa, la realidad es esa. Hay que ver cómo te adheriste al fideicomiso, si te adheriste, si hay boleto de compraventa, que esto vamos a ir viendo de a poquito, vamos avanzando de a poquito para entender cuándo hay que hacer a este, cuándo es este juicio, cuándo es este otro juicio, ¿sí? bárbaro. Doctor, una pregunta. ¿Cómo eso? Sí. Entonces, la diferencia entre beneficiario y fideicomisario sería que el beneficiario recibe los frutos y el fideicomisario, que entiendo que pivotea, que puede estar o no, es el que recibiría la propiedad al final al constituirse finalmente el fideicomiso. Exactamente. Por eso puede o no existir el fideicomisario. ¿Sí? Ahora acá lo vamos a ver en el funcionamiento. Ustedes tienen que entender algo. El que crea todo es. ¿Ustedes ven la flechita? Sí, ¿no? Se ve que Sí, está. Sí, doctor. Genial. En un fideicomiso, el que crea realmente, el que es la obra, el que hace la obra maestra, es el que tiene la propiedad de algo. Ese sujeto lo llamamos fiduciante. ¿Sí? Ese sujeto transmite la propiedad fiduciaria, ¿sí? Por eso se llama fideicomiso, lo podemos también encontrar como bienes fideicomitidos, o también lo podemos encontrar como fiducia, es decir, cuando nosotros escuchamos hablar de bienes fideicomitidos, o encontramos propiedad fiduciaria, o encontramos fiducia, estamos hablando de lo que se entregó, en particular, lo que dimos físico al fideicomiso. ¿Qué entrega? El fiduciante entrega algo de su propiedad, muebles, inmuebles, cheques, pagaré, acciones, créditos. Fíjense que recién alguien preguntaba, los fondos. Sí, los fondos entregan créditos a alguien que los administra. ¿Sí? Y se hace con un fideicomiso. El fiduciante o los fiduciantes van a entregar un objeto, mueble o inmueble, ¿sí? Que puede, por eso vemos la vasta posibilidad de que sean diferentes negocios, puede ser algo que no sea tangible, porque una acción no es tangible, ¿sí? Un crédito no es tangible, pero depende de lo que se entregue, cuál es el fideicomiso que después se va a crear. El fiduciante entrega, ¿a quién? Entrega la propiedad fiduciaria, el patrimonio de afectación de los distintos fiduciantes, ¿se los entrega a quién? Al fiduciario. El fiduciario va a pasar a ser como un propietario de la fiducia. Propietario, vamos a dejarlo entre comillas, ¿no? Propietario da mención como a que es el dueño. En realidad no es el dueño, es el que administra. Por eso se lo suele encontrar como fiduciario administrador. ¿Sí? El fiduciario administrador deberá, con los bienes fideicomitidos, lo que les entregaron, hacer lo que le pidió el fiduciante. Quien va a velar por que se cumpla eso va a ser el fiduciante y va a ser el fideicomisario. ¿Por qué? Porque esos bienes que le entregó, en definitiva, van a recaer en el fideicomisario cuando se termine todo. Pero los beneficios de administrar esos bienes o de hacer los actos que le pidió el fiduciante al fiduciario son entregados al beneficiario. ¿Qué pasa? A veces, ¿sí? Miren qué lindo que esto podemos escribir. Vamos a hacer así. A veces, el beneficiario y el fideicomisario son la misma persona. ¿Sí? Cuando son la misma persona, es porque no solo recibe los beneficios de todo lo que administró durante el tiempo que lo administró y los actos que ha realizado el fiduciario, sino que cuando se concluye el fideicomiso, cuando se extinga el fideicomiso, la figura, hay que devolver las cosas. Más que devolver, no vuelven al fiduciante, van al beneficiario. ¿Sí? Es la lógica en un fideicomiso inmobiliario, que vayan al beneficiario. A veces, ¿sí? Y seguimos viendo las posibilidades de lo que existe, a veces pasa que el fiduciario entrega parte al beneficiario, ¿sí? Vamos a cambiarle el color porque si no, no se va a ver. Y parte le devuelve al fiduciario, pero no en la calidad de fiduciario, sino en la calidad de
fideicomisario, porque el fiduciante se constituyó además fideicomisario. ¿Sí? Fíjense que hay que estar con la cabeza muy tranquila cuando uno lee un fideicomiso, porque puede pasar que el fiduciante sea fideicomisario beneficiario, puede pasar que el fideicomisario no exista, puede pasar que el beneficiario sea fideicomisario, puede pasar que sean todos diferentes. E incluso podría pasar que hayan categorías de fiduciantes, categorías de beneficiarios. Y esto se ve mucho en los fideicomisos inmobiliarios cuando son grandes construcciones, son más de 200 unidades funcionales, en donde tenemos fiduciantes en diferentes categorías. Fiduciantes que otorgan bienes tangibles, como es los inmuebles o el inmueble. Fiduciantes que entregan dinero, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo se los categoriza dentro del fideicomiso con nombres diferentes. Fiduciante originario, que es el que entrega el inmueble, fiduciantes adyacentes o subyacentes, ¿sí? Que son los que se incorporan al negocio con posterioridad. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, si nosotros pasamos en limpio esto, tenemos el fiduciante que transmite la propiedad fiduciaria de bienes al fideicomiso, se crea un fideicomiso, un patrimonio de afectación distinto de los patrimonios de los fiduciantes, porque pasa a ser ¿de quién? Del fiduciario, ¿sí? Pasa a ser del fiduciario momentáneamente, y cuando se cumplan todas las mandas y todo, el fiduciario deberá entregar esos bienes al fideicomisario, mientras que a veces hay bienes que los reciben los beneficiarios. En una construcción se ve muy claramente, lo hago fácil. Fiduciante entrega terreno al fideicomiso, ¿sí? El fideicomiso, que es el fiduciario, tiene las mandas de construir, administrar la construcción y hacer negocios subyacentes. Los negocios subyacentes es conseguir inversores. Los inversores son los beneficiarios, pero que no solo van a tener la categoría de beneficiario, sino también de fiduciante, ¿sí? De fiduciante secundario, porque se incorporaron con posterioridad, que van pagando, entonces van a recibir un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Un departamento. Pero el fiduciario no va a ser un solo departamento, sino va a ser muchos departamentos, entonces va a haber muchos beneficiarios. Pero además se va a reservar algunos departamentos. ¿Para qué? Para dárselos, porque el fiduciante le dijo, yo quiero que le entregue después la propiedad al fideicomisario, que puede o no existir. ¿Qué dijimos antes? Que el fideicomisario, en la mayoría de los casos de los inmobiliarios, es un fiduciante. Es el fiduciante originario. ¿Sí? ¿Se va entendiendo muy rápido? No, se va entendiendo, doctor. ¿Sí? Bien. Sí, Bien. sí, muy claro. Bárbaro. Bueno. Doctor, disculpe, ¿después nos podría pasar las filminas? Sí, quedan a disposición. Yo se las paso al colegio y el colegio se las acerca a ustedes cuando... Creo que las publica en la página. Lo que pasa es que somos del interior. Ah, bueno, no se preocupe. Ahora la comparto por el chat. Gracias, profesor. Bien. Sigo, entonces. Estamos acá. Listo. ¿Por qué hago esto? Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de las clases de fideicomiso que hay. Y hay que entender algo. El fideicomiso fue creado por la ley 24.441. Hoy está derogada. No es que está derogada en su totalidad, sino que lo que están derogados son algunos artículos. Entre ellos el concepto, las clases. ¿Por qué? No porque no existe el fideicomiso, sino porque pasó a formar parte de ¿qué? De la ley 26.994, la ley del Código Civil y Comercial. En los artículos 1666, donde aparece el contrato de fideicomiso, en adelante aparecen las figuras del fideicomiso. Bien. Bueno, yo les había hablado hace un par de filminas atrás que existen dos clases muy utilizadas: el fideicomiso de administración y el inmobiliario. Muy utilizadas, ¿por qué? Porque existe también el fideicomiso de inversión, el fideicomiso de seguros, el fideicomiso de consorcios. Hay un montón de figuras diferentes que no son muy utilizadas en nuestra legislación, pero que existen. ¿Qué es el fideicomiso de administración? El fideicomiso de administración tiene el objetivo de que el fiduciario, ¿sí?, se encargue de administrar
los bienes fideicomitivos. Es decir, fiduciante le entrega los bienes a una persona y le dice, bueno, vos administralos. Si lo podemos hacer más simple, le damos un poder, ¿se entiende? Le doy el poder para que administre mis bienes. Pero acá lo queremos hacer un poco más enroscado. ¿Por qué? Porque en el fideicomiso no solo que quiero que tengas el poder sobre mis bienes de administrarlos, ¿sí? Sino que además de administrarlos, quiere que le vayas transfiriendo las rentas a una persona en particular. Y si yo te doy un poder, vos me la tenés que transferir a mí, no se la puede dar a un tercero. Pero no podemos dejar pactado en el poder de que yo te doy el poder para que administres y todo lo que generes se lo des a Pepito. No, el poder no es para eso, el poder es para que me adquieras en mi nombre de representación. Podría en el poder decirle, y le rindas cuentas a Pepito, pero no le podés dar la plata a Pepito, solo le rendí las cuentas. Entonces, ahí aparece la figura del fideicomiso de administración. Yo te entrego el objeto, vos lo administrás, es un bien fideicomitido, fiduciario, y después le vas transmitiendo, por ejemplo, lo pones en alquilar, y todo lo que adquirís, es decir, todo lo que cobrás de canon locativo, se lo tenés que dar al beneficiario. Durante este plazo. O cumplir esta condición. ¿Sí? Este tipo de fideicomisos se utiliza para administrar bienes de una persona que es menor o incapaz. ¿Por qué? Porque el fiduciario va a ir girándole al beneficiario. Y el beneficiario, si es menor, pues si no, decimos, y bueno, lo administro yo y le doy la plata. Bueno, si es menor o incapaz, ¿cómo hacemos? Entonces ahí aparece la figura. Pero no solamente funciona para los menores. En su momento, si ustedes recuerdan, cuando asumió Macri el mandato, ¿sí?, presidencial, para que no consideraran o no creyeran que iba a ser, que iba a haber corrupción o que iba a hacer negocios con el Estado, se constituyó sobre todo su patrimonio, es decir, él constituyó como fiduciante sobre todo su patrimonio, bienes, títulos de valores, acciones, dinero, cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas en el exterior, empresas, sobre todo, constituyó un fideicomiso de administración a favor de X. Pero además con una característica en particular que se puede poner en los fideicomisos, que sean ciegos. ¿Qué son los ciegos? Perdónenme que me voy a servir agua. Un fideicomiso ciego, ¿sí?, es aquel fideicomiso en donde el fiduciante, en este caso Macri, no tiene ni voz ni voto, ni puede saber cómo se va a invertir y cómo se va a administrar su fortuna. El fideicomiso tenía una condición resolutoria, que era cuando termine su mandato o concluya su cargo presidencial, volvía a sus manos como no beneficiario, porque los beneficiarios eran sus hijos, sino como fideicomisario fiduciante. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Doctor, una pregunta. Oh, perdón. Habla el otro que preguntó, me parece. Como quieran, vamos, los escucho. Es una pregunta rápida, doctor. Vale. En este caso, el que va a administrar, ¿se podría hacer, por ejemplo, una cláusula en la cual de lo que administre y de esos bienes, la renta que saque, una parte le dé al beneficiario y una parte se quede él como retribución? Nadie lo hace gratis, chicos. Claro. Y dentro de las pautas, bueno, a ver, podría ser gratuito, podría ser un fideicomiso ad honorem, es decir, que el fiduciario sea sin cobro, no cobra. Olvídense, en el 90% de los casos es el fiduciario cobra por realizar las tareas, ¿sí? Y se cobra de lo que va administrando. Podría tener tranquilamente un porcentaje de los beneficios o podría tener un monto fijo de sueldo. Claro, perfecto. Gracias, doctor. No, de nada. ¿Había otra pregunta por allí? Sí, yo quería preguntar, cuando usted ha hablado de ciego, ¿no? También Sí. podría ser que el fiduciante no sepa quién es el fiduciario. No lo vi nunca, pero sí podría pasar. Lo que pasa es que necesitaría una tercera figura. Es decir, le explico cómo podría configurarse, porque es una figura bastante compleja para articularse, pero sería plenamente válido. Vamos a ponerle Macri, quiere dejárselo a Juan Pérez, pero a Juan Pérez, la manda que tiene Juan Pérez es designar un fiduciario que administre los bienes que él no puede saber quién es. Y se hace un segundo
fideicomiso sobre el fideicomiso principal. ¿Se entiende? Ok, sí. Pero Sí, se entiende. Sí, sí, sí. no, No, no le encontraría la lógica en realidad. como usted dijo ciego, yo pensé, un fiduciante que no sé, un fiduciario que no sabe el fiduciante, pero bueno, no, usted ya lo explicó. Digo, no, se me surgió esa idea. Bueno, perdonen que tomé mucha agua, se me secó un montón la garganta. Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Alguna duda hasta aquí? Doc, No, ¿los bienes perfecto. blindados en administración salen del patrimonio del que los da en administración justamente? ¿Del fiduciante? Sí, sí. ¿Los transfiere? Ahora te entendí. No, pensé que me preguntabas otra cosa. No te puedo decir que sí o que no. Ahora lo vamos a ver desde el fideicomiso inmobiliario, si hay transferencia de dominio o no. Podría o no haber transferencia real de dominio. ¿Sí? Ahora lo vemos. ¿Había otra pregunta por allí o no? ¿No? Bueno. Vamos al fideicomiso inmobiliario. ¿Sí? Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas que fui dejando como colgaditas para acá, porque la charla de hoy es sobre esto y es justamente la situación que nos compete para la charla, ¿no? Quiero comprar de pozo, ¿cuándo puedo comprar? ¿Por qué? ¿Qué me tengo que ver? ¿Qué no tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el fideicomiso inmobiliario, ¿sí? Tenemos la figura del fiduciario, la figura del fiduciante. Acá el fiduciario va a recibir algo. ¿Qué es lo que recibe? Inmobiliario. ¿Qué es lo que recibe? Un inmueble. ¿Sí? ¿Para qué lo recibe? Para desarrollar un proyecto. Ojo, podría recibir un inmueble para administrarlo, pero eso no es un fideicomiso inmobiliario, es un fideicomiso de administración. Ahora, cuando hablamos de fideicomiso inmobiliario o fideicomiso para la construcción, que también se puede encontrar así, es el fideicomiso en donde en el inmueble, en el terreno, se va a hacer una edificación. Se va a hacer un edificio. En el 90% de los casos es un edificio o una casa. ¿Sí? Entonces, se va a desarrollar un proyecto de construcción y se van a vender las unidades construidas del edificio o de la construcción que se fuera a realizar. Luego, las unidades que se van vendiendo serán distribuidas entre los adjudicatarios, ¿sí? Dentro del régimen de propiedad horizontal. Es decir, necesariamente este fideicomiso va a crear el derecho real de propiedad horizontal sobre el terreno. Es decir, necesariamente el terreno va a ser subdividido en unidades funcionales y ese proyecto deberá ser aprobado. El fideicomiso inmobiliario tiene dos alternativas, antes de entrar en lo de abajo, tiene dos alternativas. Yo creo que alguna vez deben haber escuchado que los fideicomisos inmobiliarios pueden ser al costo o no. ¿Qué significa que sean al costo o no? En realidad, la distinción es tan sencilla como si tributa o no tributa, si paga impuesto a las ganancias o no paga impuesto a las ganancias, el fideicomiso. ¿Sí? Se supone, y digo se supone, porque todos lo hacen al costo para no pagar, pero en realidad está contradocumentado que tienen ganancias, porque si no, no lo harían. El fideicomiso al costo dice que los fiduciantes, el fiduciante original entrega el terreno, los fiduciantes secundarios invierten, son los compradores de pozo, invierten, ¿sí? Van invirtiendo plata y en un determinado momento el fiduciario termina la obra y les adjudica las unidades a los fiduciantes que además fueron beneficiarios porque quieren recibir su departamento que compraron de pozo. ¿En qué radica el costo? En que supuestamente, vuelvo a repetir la palabra supuestamente porque no es así en la práctica, pero en los papeles surgiría que es así, supuestamente yo te doy $50.000 porque mi departamento vale $50.000 y vos gastaste $50.000 en la construcción y en los pagos de la compra de materiales y en los pagos de los sueldos. ¿Sí? O sea, nadie gana en realidad, sino que todos salen hechos con lo que están adquiriendo. Y en realidad todos sabemos que el constructor gana guita, no es que solamente cobra un sueldo. Y se hace al costo, porque supuestamente sale hecho. Se paga esto, se gastó esto. Está todo documentado. Nadie se queda con una ganancia más allá de lo que había adquirido. El que no es al costo dice que si el constructor empieza a cobrar durante la construcción plata, eso no es al costo, es
ganancia, y si es ganancia, el fideicomiso tendría que tributar el impuesto a las ganancias durante lo que dure el contrato, ¿no? Lo que dure la construcción. Los fideicomisos inmobiliarios, ¿cómo se hacen? Al costo, y se manejan las cuentas para que se consideren que lo que entra sale, lo que entra sale, lo que entra sale, y no hay ganancia, más allá que después, cuando se adjudiquen las unidades, se va a tener que tributar, se va a tener que pagar la persona humana que compre, va a tener que después demostrar el origen de la licitud de los fondos, dependiendo del monto, el ITI, el COTI, y todos los impuestos que no vienen al caso a ahondar ahora. Y ahí va una de las preguntas que hacía hace nada uno de los colegas, preguntaba, ¿se transfiere el dominio? Es decir, el fiduciante, el que entrega, ¿le hace la transmisión de dominio y el fiduciario se transforma en dueño? Bueno, variante. En los fideicomisos inmobiliarios, una de las variantes es que se transmita lo que llamamos dominio fiduciario, ¿sí? En este tipo de fideicomisos se transmite de forma definitiva el bien al administrador fiduciario, es decir, a aquella persona que va a construir, y que esta persona, cuando cumpla las mandas y el plazo pactado en el contrato, entregue al beneficiario el dominio de los bienes fideicomitidos, es decir, transmite el dominio a los nuevos adquirentes. ¿Por qué se utiliza esto de transmitir el dominio fiduciario al fideicomiso? ¿Sí? Al fiduciario. Porque el fiduciante saca de su patrimonio el objeto y los acreedores de este fiduciante no pueden atacar ese objeto. Entonces, a ver si puedo... Déjenme buscar alguna... A ver... Necesitaría una hojita que no tenga tanto... Bueno, acá lo puedo hacer. Miren, yo les voy a graficar acá arriba. También, doctora, la responsabilidad. Se te entrecortó y no te entendí. Repetime la pregunta, por favor. Se hace también por una cuestión de responsabilidad, es decir, si la persona que es el fideicomiso, la persona que recibe la propiedad en este caso, transmite el dominio fiduciario, en caso de incumplimiento, se ejecutaría a esa persona. Esto tiene que ver con una de las preguntas que hubo al principio, ¿sí? Tiene que ver con lo que vos decís, tiene que ver un poco con la responsabilidad y tiene que ver un poco con a quién se demanda, ¿no? Ante el incumplimiento. Entonces, voy a hacerlo acá más que nada para que se entienda, ¿no? Que tengo un lugarcito para escribir. Nosotros tenemos el fiduciante, que es esta figura. Tenemos el fiduciario. Y tenemos en principio los beneficiarios. ¿Sí? Vamos a hablarlo de forma simple, ¿no? Lo que recién les hablaba de la subvariante es lo que hace el fiduciante. El fiduciante tiene dos alternativas. La alternativa es que transmite el dominio o que no transmite el dominio. Es decir, vamos a la alternativa en donde entrega un inmueble, ¿sí? O vamos a ponerlo más arriba, vamos a hacer así. El fiduciante entrega un inmueble con el proyecto de hacer en ese terreno baldío, que es de su propiedad, que es propiedad del fiduciante, un edificio. El fiduciario, que es un fiduciario administrador, en donde va a llevar a cabo la construcción, porque es una empresa desarrollista, en donde va a construir un edificio de 20 departamentos, ¿sí? Tiene dos formas de hacerlo. A ver, todo se hace por un contrato, todo es el contrato de fideicomiso. Pero a veces, en el contrato de fideicomiso, se puede que el fiduciante transmita el dominio
o que no lo transmita. Entonces, no lo transmite. Si transmite el dominio, quiere decir que el fiduciante le escritura el terreno, el inmueble, al fiduciario. ¿Sí? Dentro del contrato de fideicomiso, además, hay como si fuese una compraventa, llamémosle, no hay compraventa, pero hay una transmisión de dominio por contrato de fideicomiso al fiduciario. Pero no es que se lo transmite, y vuelvo a repetir eso, no es que se lo transmite al fiduciario persona, se lo transmite al fideicomiso. ¿Sí? Y en el registro va a decir que el fiduciario tal, que es el administrador del fideicomiso, cuyo quit es tal, tiene la propiedad de este inmueble. ¿Eso qué supone? Que si el fiduciante tiene acreedores y le quieren cobrar porque saben que tiene un inmueble, si transmitió el dominio, el inmueble no es de él, no pueden tocar el inmueble. Ahora, si no transmitió el inmueble, podrían los acreedores del fiduciante ajenos al contrato de fideicomiso embargar la fiducia. ¿Sí? Porque está en dominio de ¿quién? Del fiduciante. Debe respetar el contrato, pero está en dominio del fiduciante. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, el fiduciante transmite el dominio al fiduciario por otra razón muchas veces. ¿Cuál es la otra razón? El fiduciante, que es el dueño del terreno, no quiere estar aprobando planos, firmando documentos, firmando los contratos, las adhesiones, las adjudicaciones, las cesiones, los boletos de compraventa. No quiere tener quilombo, perdón la palabra, hablando mal y pronto. Entonces, ¿qué hace? Mirá, yo fiduciante, yo lo que quiero es que vos construyas acá un edificio y a mí me dejes 4 departamentos. Vos terminás y me das 4 departamentos en esta forma. ¿Sí? Y ese es el valor que vale mi terreno tal cual te lo entregué. ¿Sí? Entonces, es un gana-gana. ¿Por qué? Porque yo te entrego el terreno, que por ahí es un terreno baldío, y me quedo con 4 departamentos, pero claro, yo puse de entrada el valor del terreno, que son 80.000, 100.000, 200.000 dólares, ¿sí? Y no recibí nada a cambio, y lo voy a recibir recién dentro de acá de 3, 4 años. O 2 años, cuando se termine la construcción. En donde el fiduciario va a transmitir a los beneficiarios, ¿sí? Que son compradores de pozo, y va a transmitir al fideicomisario el inmueble que en realidad ahora está construido y son unidades funcionales, pues están sometidas a la propiedad horizontal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Acá estamos. Vamos a borrar esto, así se lee. Bueno, entonces sigamos viendo el fideicomiso inmobiliario y empecemos a hablar de las ventas de pozo. El fiduciario comienza a ofrecer, es decir, yo soy el fiduciario ahora, ¿no? Y recibo el inmueble. Ahora yo tengo dentro de la propiedad fiduciaria, dentro del inmueble, tengo la posibilidad de hacer negocios subyacentes al negocio principal. El negocio principal es el contrato de fideicomiso que uno lee, y en ese contrato se me otorga a mi fiduciario la posibilidad de conseguir inversores, porque en definitiva, para construir, ¿qué necesitamos? Plata. ¿Y esa plata quién la pone? Los compradores de pozo. Entonces empiezo a ofrecer de pozo, pongo un hermoso showroom en la entrada de la construcción, diciendo lo que voy a hacer, lo que va a pasar, y empiezo a ofertar futuras unidades funcionales que se construirán en ese terreno que es el edificio. No todos pagan lo mismo, no todos los compradores de pozo pagan lo mismo, ni de la misma manera. ¿Y por qué no todos pagan lo mismo? Bueno, la situación económica del fiduciario, ¿sí? Constructor, que es el responsable de la obra, suele ser una cuestión que influya en cuánto puede o cuánto cobra a los que van a ir pagando. ¿Sí? Hay una lógica, y es razonable, que el que primero entra, el primero que compra de pozo, va a pagar más barato que el último, porque no es lo mismo que no se sepa si efectivamente se va a terminar o no, ¿sí? Y cuándo en un mes terminamos de poner los aire acondicionados y ya podemos adjudicar las unidades funcionales. Está hecho. ¿Sí? Entonces no es lo mismo el que paga este que el que paga este.
¿Por qué se dice venta de pozo? Bueno, en realidad, venta de pozo de jurídico no tiene nada, no tiene ninguna palabra de jurídico, porque en ningún lado del código habla de las ventas de pozo. Habla de ventas de futuras unidades funcionales no construidas. ¿Sí? Porque en definitiva lo que está diciendo es futuras, porque aún no existen en ese momento, no están construidas o están en construcción, pero no están sometidas todavía a un régimen jurídico como es la propiedad horizontal, y se llaman unidades porque en la propiedad horizontal los diferentes espacios o cubículos de aire en el cual se divide el terreno se conocen como unidades funcionales. ¿Sí? Ahora, en las ventas de pozo, el tiempo en que uno ingresa es un factor determinante para la contratación. Y acá voy a hablar de algunas cuestiones particulares, más que nada, para que ustedes comprendan por qué no vale lo mismo y por qué a veces no siempre el que primero entró pagó más barato que el que entró a la mitad. Y uno me dice, bueno, pero no era, la lógica sería que este pagó menos que este, pero la lógica a veces se altera por cuestiones justamente de situación económica del país, de situación económica del particular, en este caso responsable de obra constructor. Supongo que yo soy el constructor, empiezo a construir, necesito plata, lo primero que necesito es plata. Y tuve la suerte que la primera semana que pusimos el showroom, que todavía no habíamos ni arrancado con la obra, vinieron dos, les gustó y firmaron boleto o se adhirieron al fideicomiso principal. Eso vamos a ver las dos distinciones que hay entre esas dos figuras. No, y pagaron los dos lo mismo, ¿no? El departamento decíamos, bueno, hoy el precio de lista vale $50.000, ¿sí? Un departamento de 2 ambientes. $50.000, si lo cancelás ahora son $50.000, si lo pagamos en cuotas es un pago de 20%, 10% y cuota de $1.000 por mes contra entrega de posesión cuando se dé, ¿sí? Bárbaro. Este tipo que entró el día 1, pagó 50.000 o va a pagar 50.000. Ahora, sigue avanzando la obra y un día me veo que pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y tengo la obra paralizada, no avanza porque no tengo plata y no la voy a poner de mi bolsillo, porque el constructor no va a poner nunca plata de su bolsillo para terminar una obra. Entonces, ¿qué hace? Bueno, veamos si aparece alguien y de repente está tan urgido, porque por ahí en los contratos se pusieron plazos y sabe que no va a cumplir con los plazos ya, entonces empieza a decir, bueno, vamos a cobrarlo más barato, vamos a tratar de captar a alguien para que ponga plata y podamos seguir avanzando y que no quede paralizada la obra en este estadio. ¿Sí? Entonces, ahí aparece Juan Pérez, por ahí al año del que pagó $50.000 o el que va a pagar $50.000, y Juan Pérez, por 2 ambientes exactamente igual que el que se metió en el día 1, paga 45.000. ¿Sí? Porque la necesidad de solventar la obra y continuarla hace que tenga que rescindir dinero. No es lo habitual, no es lo lógico, pero puede pasar. No siempre se paga lo mismo y no siempre se paga de la misma manera. No es lo mismo el que paga todo que el que paga de vez en cuando, que el que paga solo en cuotas. Y ahí va una recomendación práctica. Van a ver que al final hay algunas recomendaciones prácticas, pero estas se las digo ahora. Una de las recomendaciones prácticas al momento de sumarse a una compra de pozo es nunca, pero nunca saldar el precio final. Es decir, por más beneficio y por más descuento que nos hagan, nunca es bueno haber pagado todo de entrada, por más negocio que crean que están haciendo. Porque cualquier defecto dentro de la construcción, cualquier inconveniente dentro de la construcción, cualquier inseguridad jurídica que tiene nuestro país, pues todos los días salen leyes nuevas, todos los días modifican las reglas de juego, hace que pueda frustrarse este negocio jurídico, que en definitiva es un negocio de confianza, como les decía al principio, en donde todos confían que se va a realizar, pero a veces hay factores ajenos que hacen que no se puedan realizar, y ante estos factores ajenos que no se pueden realizar, empiezan a haber los problemas. Y si yo ya pagué todo, no tengo forma de presionar. ¿Cómo presiono? ¿Sí? Si yo ya he terminado de abonar la totalidad del inmueble. O incluso podría perder todo ese dinero porque se frustra el negocio jurídico en su totalidad. Entonces,
¿Cómo compran los depósitos? Hay dos maneras en las cuales se adhieren contratan los que compran depósitos. Estos son dos aspectos necesarios al momento de asesorarse. Si me adhiero al fideicomiso principal o si lo hago por boleto de compraventa con el fiduciario. ¿Sí? En ambos casos existen implicancias no solo contables, sino más bien jurídicas, que son las que voy a hablar ahora, que deben tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque esto tendría incidencia directa en la posibilidad judicial de reclamar el cumplimiento. No es lo mismo ser parte del contrato que ser acreedor de una de las partes del contrato. Y ahí va un poquito lo que preguntaba un colega que decía, ¿a quién demando? Bueno, depende cómo hayas sido incorporada a este negocio jurídico. Si somos conscientes de los riesgos que tiene esta figura en nuestro país, no porque fuera una mala figura, sino porque, vuelvo a repetir, las situaciones económicas, sociales, jurídicas que tiene nuestro país hacen que muchas veces negocios de esta índole, que requieren demasiada inversión, se puedan frustrar. Y si se puedan frustrar, los que siempre pierden son los compradores de pozo, porque son los que no pueden avanzar y son los que ponen la plata. Mientras que los constructores hacen cuestiones muy simples como, bueno, el fiduciario no va a ser nunca una persona física, va a ser una persona jurídica en los fideicomisos inmobiliarios, que es Construcciones S.A., ¿sí? O Pirulín Desarrollistas S.A. o SRL. ¿Qué supone esto? Que son personas jurídicas que se crearon exclusivamente para ser fiduciarios de una obra que si funciona y termina todo bien, volvemos a utilizar la misma sociedad para otra obra, pero si no funciona la dejamos morir esa sociedad en ese fideicomiso y seguimos trabajando en otra obra en otro lado con una nueva sociedad. ¿Sí? Hay que ser conscientes de que todo negocio tiene su riesgo y que, como todo riesgo, también tiene sus beneficios. Obviamente, en una compra de pozo, el riesgo-beneficio es muy alto. Es decir, un departamento de 2 ambientes vale 100.000 y vos lo vas a pagar 50.000 en cuotas. Entonces, es un gran, o vale 80.000 y vos lo pagas 50.000 en cuotas. Es un gran beneficio, ¿no? Es un costo-beneficio muy alto. Entonces, claro, como todo costo-beneficio, mientras más sea tu ganancia, por así decirlo, es mayor el riesgo. Hay que entender eso de entrada y hay que hacerle entender eso a los clientes. Porque nosotros los podemos asesorar, podemos leer todo, podemos hacer todo, pero aún así se puede frustrar el negocio jurídico por cuestiones ajenas a todas las partes. ¿Sí? Ejemplo. En Ramos Mejía se empezó a hacer una obra, se aprobaron provisionalmente los planos de obra, todo bien. Un día, después de 3 meses de estar construyendo, más 3 meses no, eran como 1 año y medio, ya habiendo hecho 3 losas, habiendo prácticamente haciendo los finos del exterior, ¿sí? Ya iban a pasar a hacer los finos internos. Cayó la municipalidad en una constatación, ¿sí? En una inspección a la obra y clausuró la obra. ¿Por qué? Porque había sido mal aprobados los planos, porque pasaban por arriba de un arroyo, que estaba el arroyo Maldonado, que está entubado, y que no puede haber una construcción en un edificio de esa índole, porque podría ante cualquier defecto, cualquier problema, podría afectar la estabilidad del terreno. Entonces, se clausuró la obra. Y esas son cuestiones ajenas a las partes. En comillas ajenas, ¿no? Se supone que el arquitecto y el agrimensor que llevaron los planos tuvo que hacer el impacto ambiental y tuvo que haberse dado cuenta que ahí no podía construir eso. Pero bueno, si el municipio se lo aprueba, ¿sí? Acá el problema sería el municipio, sí, bueno, pero el municipio no va a dejar avanzar eso. ¿Sí? Doy ejemplos de que pasa esto. Obviamente, en toda frustración de un negocio jurídico de esta índole, trae aparejada la famosa ¿y cuándo escritura? ¿No? Porque el cliente lo primero que quiere y viene, ya el problema lo compró, ¿sí? Cuando digo ya compró el problema es no se asesoró antes, que lo ideal es asesorarse antes, sino que viene cuando el problema ya existe. No digo el 100%, pero en el 99% de los casos,
los clientes no se asesoran previamente, vienen con el lío debajo del brazo. Quiero escriturar ahora, y bueno, pero vamos a ver el contrato, vamos a ver qué firmaste, qué no firmaste. Mirá, tomaste posesión del terreno y dijiste que no le ibas a reclamar nada en la toma de posesión, que ibas a estar de acuerdo a escriturar cuando ellos dispusiesen. Porque encima es eso, ¿no? Uno sabe que en una construcción compramos de pozo y un día dicen, bueno, entregamos posesión, tenés que pagar el saldo de precio y después escrituramos. Y en el acta de posesión dice que entrega, desconforme, que no, nada tiene que reclamarle, que se va a hacer cargo de los gastos de escrituración y demás impuestos que pudieran recaer sobre el objeto y bla, 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 bla. ¿Sí? En el momento en que el reglamento de propiedad horizontal esté aprobado e inscripto. ¿Y quién lo hace el reglamento? El constructor. Y está sometido a la voluntad de él sin plazo definitivo. Entonces no puedes ni siquiera intimar por escrituración. Pero acá estamos en un pasito un poquito antes, que es la adhesión y los boletos de compraventa. El comprador, ¿sí?, puede adherirse al fideicomiso principal siendo un fiduciante secundario, o puede firmar un boleto de compraventa con el fiduciario, con la persona jurídica del fideicomiso, persona jurídica no del contrato de fideicomiso, sino persona jurídica del fiduciario, en donde lo hace acreedor sobre la fiducia. ¿Sí? Si se adhiere y se frustra el negocio, no le podés reclamar a nadie. Bueno, ¿cómo no le puedo reclamar a nadie? Perdí, bueno, ni. No es que perdiste, pero sí, porque vos sos parte vinculante en el contrato, y como parte vinculante en el contrato sos tanto responsable como las demás partes a que se cumpla. Y como vos te incorporaron como fiduciante y beneficiario, porque estás pagando, lamentablemente vas a tener que ver la forma de continuar. ¿Contra qué? Contra la fiducia no podés. No podés atacar el contrato. Contra los beneficiarios no podés. Contra el fiduciante principal ha cumplido su parte. Contra el fiduciario ha cumplido. O está cumpliendo. Entonces ahí estás imposibilitado de a quién demandar. Obviamente que ante el peor de los escenarios, que se frustre el negocio, vas a atacar al fiduciario. Pero las posibilidades de que logres una sentencia favorable en las adhesiones son bajas. ¿Sí? Porque sos responsable junto con el fiduciante, junto al fiduciante principal y junto al fiduciario. Ahora, si vos firmaste un boleto de compraventa, es decir, vos, particular, firmaste con el fiduciario como negocio subyacente del contrato principal, un boleto de compraventa en donde vos vas a ser beneficiario de un departamento, en realidad vos firmaste un boleto de compraventa por una futura unidad funcional designada, vos ahí sí vas a poder ir contra las partes del fideicomiso. Podés ir contra el fiduciario y hacerlo solidariamente responsable al fiduciante. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no vas contra el fideicomiso, por favor. Los fideicomisos no se demandan, por más que tengan quit, porque no son personas jurídicas. Se demandan a las partes en ese contrato. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hace el 80% de los vendedores de pozo? ¿Qué hace el 80% de los desarrollistas? No firmamos boleto de compraventa. ¿Sí? Por más que le pongamos de titulito boleto de compraventa, en las cláusulas, que es lo que importa, te decimos que te adheriste y que sos un fiduciante. ¿Sí? Y que vas a invertir y que vas a pagar de esta manera y que vas a hacer esto y que vas a hacer la otra. Entonces, muy lindo tu boleto, pero vos no podés hacer un juicio por escrituración, porque tu boleto en realidad es una adhesión al fideicomiso principal, en donde respetás y reconoces todas las cláusulas contenidas dentro de ese contrato, sin perjuicio de la posibilidad de que puedas alegar que en el boleto diga que vos conocés el contrato y nunca te lo exhibieron, pero tenés que demostrar, creo que es el 963 del Código Civil y Comercial, que te dice que si vos en un contrato te dicen que hay otro anexo y no te lo muestran, por más que hayas firmado que lo conocías, deberá demostrar que no tuviste acceso nunca. Muy difícil, ¿no? Pero bueno, podrías ir por ese lado para poder atacar. ¿Se va entendiendo? Doctor, Sí, doctor. si Sí. uno se adhiere como fiduciante, Sí. ¿no podría reclamar al fiduciario si este, por ejemplo, se obligó a buscar inversores, a financiar la obra? No, porque son ¿Por sus incumplimiento? obligaciones del comiso principal. Son sus ¿Pero no sería un obligaciones. incumplimiento contractual? Pero si él busca los... A ver, el que va a demandar al fideicomiso...
vuelvo a repetir, no es al fideicomiso, sino al fiduciario, es el inversor, que en realidad dentro del fideicomiso va a tener un nombre, va a ser fiduciante secundario y beneficiario. Entonces, como beneficiario y fiduciante es parte. Va a decir, bueno, pero sos vos el que tenía la obligación de construir. Pero por eso hay que leer detalladamente cómo está hecho el fideicomiso. Porque muchas veces dice que las partes acuerdan y son solidariamente responsables por la ejecución de la obra. Y lo dice casi siempre eso. ¿Y esas partes quiénes son? Todas las que componen el fideicomiso principal, el negocio principal, y los negocios subyacentes, ¿sí? Que son las ventas de pozo. ¿Sí? Doc, una consulta. Sí, dale. Estas obras, ¿qué tal? Estas obras no tienen seguro, los seguros no avalan ningún tipo de circunstancia en eso. A ver, ahora vamos a hablar un poquito, justamente voy a eso, voy a apuntar un poquito de cómo podemos protegernos o cómo se protegen a los compradores de pozo, pero bueno, echar la trampa, ahora les explico. Bueno, Primero, bueno. les voy a hablar de, bueno, la ley 13512, la ley de propiedad horizontal, todos la conocen, hoy está derogada, no porque no exista, sino porque está dentro del Código Civil Comercial, no hay mucho para hablar. Este pequeño cuadrito que lo hice con mi letra, ¿sí? Habla un poquito de el paso a paso, no voy a ser tan detallista, después lo pueden leer tranquilos cuando vean las diapositivas. La idea es entender lo que se llama prehorizontalidad, ¿sí? Que está dentro de un contrato de fideicomiso. No es que esté dentro del contrato de fideicomiso, sino que es una figura que atraviesa el contrato de fideicomiso. Porque el contrato de fideicomiso inmobiliario justamente es para construir un edificio y ese edificio tiene que estar sometido a un derecho real, que es la propiedad horizontal. Entonces, lo que sucede es que cuando empezamos a vender, cuando se empiezan a vender, ¿sí? En este caso no sería el titular de dominio, sino que las ventas de pozo, que son dadas por el fiduciario, tienen la obligación de contratar un seguro de caución. Este seguro que preguntaba recién la colega. Que es justamente para que en el negocio frustrado se recupere el dinero. Bárbaro. El 2070 al 2072 del Código Civil Comercial habla de la prehorizontalidad y habla de las ventas de pozo. Cuando habla de la prehorizontalidad dice, bueno, la prehorizontalidad que es un seguro de caución, un seguro a favor del comprador de pozo. Hay que proteger al que está poniendo plata para que si se frustra el negocio jurídico pueda recuperar esa plata y pueda recuperar un interés por la plata, por el lucro cesante, la pérdida de chance de ese dinero que invirtió en esa obra. ¿Sí? Este seguro de caución tiene dos particularidades muy simpáticas en nuestra ley, o en nuestra práctica. La primera es la prehorizontalidad, la contratación que hace el desarrollista de la obra, no es obligatoria, pero hay una excepción. Hay varias excepciones. Una de ellas es cuando devenga de la constitución de fideicomisos. ¿Qué hacen todo lo que construye? Fideicomiso, listo, no tengo que contratar el seguro de caución. Tiene que tener unas particularidades el fideicomiso, pero lo articula con esas particularidades para que puedan estar exceptuados de la contratación del seguro a favor del comprador de pozo. ¿Sí? Ahora, si yo compré por boleto, en realidad, y estoy ajeno al fideicomiso, en realidad a mí me tenés que contratar el seguro. Bárbaro. Mirá, yo soy un constructor que quiero hacer las cosas bien. ¿Vos querés un boleto de compraventa? Yo te firmo un boleto de compraventa. ¿Vos querés el seguro de caución para que si yo no termino la obra te devuelvan el dinero? Me voy a ir a las más de 50 aseguradoras que hay en el país y las 58, son 50, las 58 me van a decir que no existe ese seguro en plaza. No aseguran eso. Nadie. Ninguna aseguradora tiene código abierto con esa clase de seguros. El seguro de caución, que la ley habla en el 2072, hoy las aseguradoras no lo aseguran porque no le es redituable. ¿Eso qué significa? Que aún queriendo cumplir con la normativa vigente y aplicable al caso, no puedo cumplir. Entonces, ¿qué hago? Hago el fideicomiso como lo hago y hago las cosas como puedo para que no tenga que contratar el seguro, para no tampoco tener un incumplimiento frente al comprador del boleto. Y es más, le digo al comprador del boleto que el seguro corre a cargo de él
y que contrate y que las primas serán abonadas por quien suscribe y el que las primas que serán abonadas no lo contrata y yo me libero de la obligación porque digo, yo le pasé la posta, por así decirlo, al comprador de pozo. Esta prehorizontalidad, ¿sí? Esta prehorizontalidad que existe aquí es algo que en la práctica no se puede aplicar. Lamentablemente no se puede aplicar. Después, dentro de esto, se va viendo cuáles son los diferentes aspectos y los diferentes pasos para llegar a lo que tanto queremos, que es la adjudicación de las unidades funcionales. Ahí se me fue. Ahí está. La adjudicación de las unidades funcionales. ¿Sí? Adjudicación que son de aquellos compradores de pozos, fiduciantes y beneficiarios, y fideicomisario que es fiduciante que va a recibir con posterioridad. Obviamente, para llegar a eso hay una serie de pasos que hay que seguir, que es, primero necesitamos hacer expedientes administrativos. Si está construido el terreno, el expediente de demolición, ¿sí? Si no está construido, directamente vamos al expediente de obra nueva. Se aprueban los planos de construcción o plano municipal, y una vez que está aprobado el plano de construcción y plano municipal, recién allí pasamos al plano de mensura y plano de subdivisión, que lo debemos registrar, visar, aprobar por la dirección de catastro, para que tengamos la aprobación definitiva y podamos redactar el hermoso reglamento de propiedad horizontal donde adjudicaremos las unidades funcionales. La idea de lo que viene por delante es hablar, en realidad, muy someramente, de todas esas pautas de la construcción que tiene el contrato de fideicomiso. Dentro del contrato de fideicomiso se va a hablar de que hay que someterlo a la propiedad horizontal. Entonces, la pregunta es, si nosotros vemos esto, ¿cómo lo sometemos? Bueno, lo primero es hacer los planos correspondientes, las aprobaciones correspondientes, dentro del municipio. Tenemos eso, y una vez que terminamos la obra, pedimos la aprobación del plano municipal. Con aprobación definitiva del plano municipal, recién allí vamos a poder empezar a cumplir con todas las normativas del registro de propiedad de inmueble y de catastrales, para poder redactar el reglamento. Esas normativas son los visados, correcciones que puede haber y ratificaciones que hay que hacer. Acá están las circulares, ahora las vamos a ir leyendo, ¿sí? Son normativas, yo esto lo paso más por alto porque en realidad son normativas que no vienen al caso ahora a explicar, porque no estoy dando propiedad horizontal, sino que estoy dando fideicomiso. Son normativas que tenemos que ir cumpliendo, y quiero llegar a esto, ¿no? Nosotros tenemos plano de obra que necesita la aprobación del municipio. Una vez que apruebe el municipio el plano de obra, porque tenemos certificadas y convalidadas por profesional las mismas, si existieran discrepancias, pasamos a la representación del plano del plano de propiedad horizontal. Es decir, que en estos casos, olvídense de los casos especiales, en estos casos ya tengo la aprobación del municipio y ahora paso a hacer el plano para presentar en catastro. Plano que presento en catastro es el famoso plano entelado, ¿sí? Retiro de tela. ¿Por qué de tela? Porque saco la construcción y el plano se llama así porque viene de las telas esas negras que se ponen. Y además porque se hacen tela. ¿Vieron de dónde sale todo, no? Preguntas pavas que tienen que ver. Y acá vamos a ver el plano que se hizo. Obra a construir, ¿sí? Miren, le falta una S, a ver, me acabo de dar cuenta. Destino, vivienda multifamiliar, local comercial, sobre artículo tanto, el inciso es una de las circulares. Partido de donde, los datos de la obra, este plano es el que se presenta y que es aprobado, que puede haber sido validado o no validado. Si es validado, es porque está aprobado, registrado, ¿sí? Dentro de el municipio, y ahora paso a enviar exactamente una copia muy parecida para presentar en catastro. Entonces, catastro, ¿qué me hace? Me lo visa, quiere decir que dice, bueno, sí, municipalmente está todo bien. Por ende, pasa a la validación mediante la aprobación del plano, me pone un sellito que dice está aprobado, lo registra, o si hay algún error, va a decir, bueno, hay cuestiones antirreglamentarias, ¿sí? Y va a anotar las cuestiones antirreglamentarias para que sean modificadas en el plano y se vuelva a presentar dicho plano, ¿sí? Si hay algo que no sea válido, va a plantear acá, va a poner no válido, y justamente va a decir, va a tener que demoler estas partes, hacer un nuevo plano, otra vez va a tener que presentar el plano municipal porque el municipio se confundió en algo, ¿sí? Para que lo apruebe nuevamente, y recién ahí va a poder
pasar al reglamento. Sin todo esto que hace el agrimensor no podemos redactar el reglamento, ¿ven? Corregimos los errores, hacemos todas las cuestiones y, olvídense, dijimos que no vamos a dar de esto. Y una vez que tengamos ese plano aprobado, ¿sí? Vamos a poder redactar el reglamento de propiedad horizontal. Voy a volver para atrás porque quiero que lo vean en el gráfico que yo hice. A ver, me fui muy para atrás. No, estoy bien. Un poquito más, un poquito más. Acá. A ver, ahí estamos. Bien. Cuando logro todo esto que recién les pasé muy por alto, porque vuelvo a repetir, no es la idea del curso, de la charla, perdón. Cuando paso por esto, ¿sí? Y tengo todo listo, recién allí voy a poder redactar el reglamento de propiedad horizontal. Recién allí voy a poder ir al escribano y decirle, mira, acá tengo el plano, te presento el plano, me podés realizar el reglamento con las unidades. Y ese reglamento tiene que cumplir con los artículos 2038, 2056 y 2057. Todo lo que es planos, obra, lo que es construcción y todo, varía o tiene que ver con estos aspectos que dice acá abajo, ¿no? Que son los códigos de urbanización o planificación municipal, en donde se me van a establecer la zona en donde construyo, las luces y vistas, las medianeras, el impacto ambiental, la alineación y altura, el retiro municipal, todo tal cual lo voy a poder construir. Esto se encarga el responsable de obra, que suele ser un arquitecto o un agrimensor, en donde me va a dar todo perfecto para poder presentar el expediente de obra nueva. Eso, si ustedes escucharon hablar alguna vez, se habla muchas veces de, no te da el FOS o no te da el FOT, ¿no? ¿Qué es el FOS y el FOT? El factor ocupacional de suelo y el factor ocupacional total del espacio aéreo. El FOS es, bueno, ¿cuántos metros cuadrados puedo construir en planta baja? Y el FOT es cuánto puedo construir en altura, eso es cuántos pisos puedo hacer para arriba. Y ahí tenemos a veces premios, ¿no? Bueno, sí, mira, podés construir un piso más si te retirás de la línea municipal 3 metros. Entonces, si ustedes ven, muchas veces, en Morón, por ejemplo, muchos de los últimos edificios que están construyendo, las cocheras están a la entrada, ¿sí? O sea, tienen las rejas y ahí hay cocheras descubiertas. ¿Por qué? ¿Por qué no las hacen atrás? Si le van a romper los vidrios, el que pase le va a rayar. No, tiene que ver con esto. Porque el municipio premió con un piso más a quienes descubrían los primeros metros. Se retiraban de la línea municipal, es decir, no construían sobre la línea municipal, sino retirada de ella, para adentro. ¿Y por qué el municipio eso? Bueno, no es lo mismo que el baño esté sobre la línea municipal y se tire el botón y llegue directo a la cloaca, que haya 5 metros de caño más para que llegue. Es menor el impacto, es menor el colapso de las cloacas. Y bueno, todas esas cosas que se estudian a través del impacto ambiental hacen que cambien o se varíen. Todo se hace por algo y de alguna manera, ¿sí? Y acá ya vamos entrando en el final de la charla. Yo quería que sea así dinámica y que les hable bien del fideicomiso inmobiliario, y me iba a ir a las recomendaciones prácticas, ¿sí? Algunas recomendaciones prácticas para ahondar, ¿sí? Ahora abro a preguntas, pero para ahondar en esto les voy a acercar, les voy a comentar algo, pero primero quiero ir a las recomendaciones prácticas. Aquí. Son 4 recomendaciones prácticas. En realidad, podría enumerar casi 50 recomendaciones prácticas en base a esto, pero con respecto al contrato de fideicomiso, me gustaría ahondar en 4 cosas que sí hay que tener muy en cuenta al momento de asesorarse. Primero, ¿sí? Conocer qué es y la utilidad de un fideicomiso. Hay que tener bien en claro qué tipo de fideicomiso tenemos. Sabemos que es un contrato complejo, acabamos de ver que es un contrato complejo, ni siquiera les metí la posibilidad de que ese contrato de fideicomiso el terreno que se entrega esté hipotecado por el fiduciante para asegurarse el dinero, que es lo que hacen en las construcciones, porque no va a la complicación, vamos a lo más simple para que puedan en la lectura ahondar y entender lo que está diciendo ese contrato. Es un contrato complejo, pero es complejo por la palabra. Si uno empieza a entender que existen diferentes clases, hay de administración, hay inmobiliaria, hay de seguros, pero que todos es la misma figura, ¿sí? En donde un sujeto entrega y otro hace para entregarle a otro, entendemos que eso es el contrato, ¿sí?
No hay que confundir, y esto lo nombré al principio, lo vuelvo a nombrar ahora, no hay que confundir nunca que el contrato de fideicomiso, por más que tenga quit, sea una persona jurídica. Eso es solo el efecto del derecho impositivo, para tributar, para pagar, nada más. No se puede demandar el contrato. El contrato no se lo demanda, se demanda a alguna de las partes del contrato, siendo estas el fiduciante o el fiduciario. En la mayoría de los casos hay que demandar al fiduciario y es solidariamente responsable el fiduciante. El contrato de fideicomiso no tiene una finalidad, ¿sí? La utilidad de un fideicomiso no tiene una finalidad específica porque varía de acuerdo a lo que quieran hacer las partes. Una herramienta adaptable a innumerables situaciones y negocios jurídicos. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Parece que se está cortando de alguien. ¿Puedo ver quién es para silenciarle el micrófono? Me parece que ya terminó, ¿no? Listo. Bueno. ¿Te puedo...? ¿Sí? No. Bueno. Es un contrato... Discúlpame, ¿puedo preguntar algo? Sí, decime. Muchas gracias. Cuando hablaste al comienzo del fideicomiso de administración y diste la característica del ciego. Sí. ¿Es solo esa característica? ¿Es confeccionar un fideicomiso con esa característica? ¿Es solo para funcionarios públicos o para cualquier particular? No, cualquiera puede hacerlo. Es una característica ¿Cualquiera? que establece como obligación, no, como cláusula, en donde dice que el fiduciante no puede interferir en las decisiones que tome el fiduciario. Ah, perfecto. Perfecto. Pensé que era para lo público nada más. Que sea ciego. No puede interferir en las decisiones y no puede saber y no puede oponerse a lo que haga. Sí, es como extraña la naturaleza ahí de la condición, digamos, ¿no? Es justamente para las administraciones cuando se quiera demostrar una transparencia en los actos, ¿sí? Porque vos podés decir, por eso di el caso de Macri para que se entienda, ¿no? Vos podés decir, en realidad lo llama por teléfono al fiduciario y el fiduciario va a hacer lo que él diga. Y bueno, tiene la disposición de que es ciego. Después que lo haga, ahí sí, ¿quién lo puede determinar? ¿Quién lo puede saber o no? ¿Sí? Claro. Pero, ¿por qué se hizo? Porque imaginémonos que, centrémonos en una figura como Macri, que era un empresario que tenía muchísimo dinero, tenía muchos intereses contrapuestos a la figura de un presidente. Es decir, sus decisiones podían o hacerlo rico, más rico, o fundirlo. Y claro, o no quiera, y todas las personas que le preguntemos, por más que te diga, mira, sos presidente, vos querés que le va bien a tu país, pero vos te fundís. Y yo me gustaría saber si todas las personas dirían, no, yo prefiero fundirme y que le vaya bien al país. Entonces, de esa manera, crea una transparencia para que no digan, lo hizo así porque quería ganar más plata. Sí, que después ganó, todos ganan, nosotros somos los únicos que perdemos, pero bueno, eso es otro tema. Sí, o claro, para diferenciar también lo público ahí, el patrimonio privado de lo público también, porque es un funcionario público. Por eso yo lo asocié al ciego en esa categoría, ¿no es cierto? Para que se entienda, ¿no? No se está ni a favor ni en contra de la figura, es una figura que se crea, que se puede crear y que es justamente para generar transparencia. Después que la haya o no la haya, cada uno evaluará con lo que vio y con lo que vivió y dirá, bueno, no, la verdad que lo hizo, pero no, o sí, lo hizo y la verdad que no se enriqueció más de lo que estaba. ¿Qué sé yo? Son todos ricos, nosotros somos los únicos que pagamos. Claro que se utilizan estas figuras, claro, se las utilizan con fines espurios, la mayoría de las veces, desgraciadamente. Pero bueno, no estamos para politizar las figuras, sino solamente para dar ejemplos y que vean por qué se utilizan o para qué se utilizan, cuál es su verdadero sentido. ¿Sí? Está bien, muchas gracias, está bien. Bueno, pasamos a la segunda recomendación práctica. Es un contrato dúctil. ¿Qué significa que es un contrato dúctil? Como los juicios nunca... Perdón, está mal, me faltó una coma.
como en los juicios nunca hay dos iguales, ¿sí? O sea, no hay dos sucesiones iguales, no hay dos prescripciones iguales, no hay dos escrituraciones iguales. El que diga de que todas las sucesiones son iguales o que todas ¿cómo se dice? Todas las escrituraciones son iguales, está mintiendo. No siempre es igual. No siempre son los mismos bienes, no siempre son la misma parte, no siempre se pagan de la misma manera, no siempre tenemos las mismas normas, ¿sí? O sea, tranquilamente, dos sucesorios. Podríamos decir, bueno, los sucesorios son lo más parecido que podría haber dos iguales. Y mira, yo te puedo decir, mira, si se murió en 1998 y se murió en 2015, mira, es diferente, aunque tengan exactamente, sea un bien, un único heredero y todo igual. ¿Y cuál es la diferencia? Y que el de, en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el que de 2015 tiene que tributar impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Tiene que hacer la declaración. Ah, pero el de 1998, como falleció antes de la implementación de la ley, no. Y bueno, no son iguales. Entonces no hay juicios iguales, ¿sí? Es una mentira decir que son dos juicios iguales y que son todos iguales, son todos diferentes. Lo mismo sucede con los fideicomisos. No metamos al fideicomiso como fideicomiso inmobiliario. Son todos los fideicomisos iguales y todos hacen lo mismo. No. Que sean parecidos o que tengan cláusulas muy similares o que a veces son la misma cláusula, pero después las disposiciones son diferentes, puede pasar. Por eso hay que tener mucho cuidado que en el negocio de la construcción todo es más complicado porque todo se rige por valores que son muy altos, ¿sí? En negocios donde estamos hablando de X cantidad de plata, no es lo mismo de hablar de 200 unidades funcionales que valen $100.000, ¿sí? El valor que tiene una construcción es mucho mayor, por ende es más complicado un fideicomiso por sus valores y por sus beneficios y sus complicaciones, ¿no? Por ende, la segunda recomendación es leer detenidamente el contrato de constitución. Esto va a ayudarnos a darnos cuenta de cuáles son los plazos de entrega, cómo se entrega, cuáles son las condiciones, cuáles son los sujetos. Por cuestiones de tiempo, yo no puedo ahora realizarles en esta charla un contrato de fideicomiso o mostrarles dos contratos de fideicomiso y ver cómo se articulan las cláusulas, porque la idea era justamente que empiecen a interiorizarse y empiecen a, el que quiera, meterse en esta beta del derecho que es bastante entretenida, bastante compleja, no les voy a mentir, pero que uno, una vez que ingresa, empieza a darse cuenta de, y mira, esto lo hacen así por, o esto suele hacerse así por esta otra cosa. Pero bueno, no tengo el tiempo para analizar todo un contrato de fideicomiso. Imagínense que los contratos de fideicomiso suelen tener más de 20 fojas, ¿sí? Tercer recomendación práctica, son 4 nada más, después ya abro a preguntas. El fideicomiso sobre inmuebles debe ser registrado por escritura pública, siempre. Esto que hablaba al principio, los fideicomisos pueden hacerse por instrumento público o privado, nadie te obliga. Ahora, sí, el bien es registrable, como son los inmuebles, por ende el fideicomiso inmobiliario, debe hacerse por escritura pública. Debe tenerse en cuenta que si se hace, lo hacemos por instrumento privado, pero no se formaliza, el contrato vale. Porque es un contrato, es un acuerdo entre partes, pero vale como promesa de otorgarlo. ¿Cuándo va a ser considerado que se constituyó el fideicomiso inmobiliario? Cuando se escriture, cuando se haga por instrumento público. Si no, va a funcionar como una promesa de otorgar. ¿Sí? Por último, hay que ser cuidadoso y hábil al averiguar la solvencia de las partes involucradas. Porque podemos leer el fideicomiso, podemos ver las pautas, puede estar perfectamente armado de forma jurídica, es decir, puede ser un contrato jurídico correcto, un negocio jurídico bien articulado, pero eso no me hace decidir si me va a hacer inclinar la balanza para la decisión, pero no me puede hacer decidir de forma directa si es conveniente o no ingresar a una compra de pozo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pedir sí o sí, estoy en el asesoramiento, por lo menos un informe registral. Tengo que conocer que realmente el fiduciante que dice que entrega este terreno es el fiduciante dueño del terreno. ¿Sí? O lo fue. Segundo, informes comerciales. ¿A quiénes? A las partes. Si queremos al fiduciante lo podríamos hacer, pero al que sí o sí hay que pedir es al desarrollista, al fiduciario desarrollista, ¿sí? Al fiduciario administrador.
Tenemos que saber cuál es su solvencia real. Esto solo es un puntapié, esto es lo primero que tenemos que hacer sí o sí. La lectura de las instrumentaciones y antecedentes, si existieron y si nos los dan, porque a veces no nos dan el contrato de fideicomiso para que lo veamos porque somos un negocio subyacente y nos mencionan el contrato de fideicomiso, que tienen que mostrarlo y tienen la obligación de mostrarlo, a veces no lo hacen. ¿Sí? Y esta ya es un poco más de la calle, ¿no? Averiguar otros emprendimientos llevados por esos desarrollistas constructores. Es decir, eso es lo que realmente me dará el panorama de si la constructora es solvente, concluye sus obras, en qué plazos concluye sus obras y si es conveniente o no. ¿Sí? Estas son algunas de las recomendaciones que yo suelo dar al principio cuando uno está interiorizándose. Después hay que empezar a leer, hay que ver las cláusulas. Una cláusula puede significar una cosa, otra puede significar otra. Ahora, lo que voy a hacer son dos cosas. Dejo de compartir. Había preguntas en la pantalla, supongo que me las fueron leyendo. Voy a compartir. Lo tengo por aquí. Es esto. Sí. Voy a compartirles esto. ¿Dónde está? Para compartir. Yo les voy a compartir dentro de, no mucho, de hecho dentro de 20 días, sí, 20 días, un mes, ¿sí? El 8 de agosto, voy a hacer un curso intensivo de esto en 4 semanas. ¿Te prende el aire? Hay alguien que abrió el micrófono. ¿Una pregunta? Doctor, buenas tardes. A mí sí me interesaría preguntarle. No soy quien había abierto el micrófono, pero quisiera hacer una pregunta. Dame un segundo que quiero cerrar el micrófono. Decime tu nombre. María Antonia Chipola. Listo, sí, ya está. Ya quien estaba abierto lo había cerrado. Sí, decime. Ahí está. Bueno, doctor, como siempre, es sumamente enriquecedor cada clase suya. La verdad que se aprende un montón, horrores. Y la pregunta es la siguiente. Aquella persona que transmite el dominio del terreno sobre el cual se va a hacer el fideicomiso o este proyecto de fideicomiso, si transmite el dominio, sigue manteniendo responsabilidad si se incluye en la figura del fiduciante, ¿verdad? Es decir, si él forma parte del negocio. Sí, pero solo recordá que siempre todos responden con la fiducia. No se extienden patrimonios privados. Perfecto, perfecto. Y un caso que sí me había venido a consultar, es decir, en esto en lo particular siempre soy muy desconfiada con este tipo de negocios, pero hace tiempo me habían consultado por una venta de inmuebles, pero cuando se hacen con los proyectos con la municipalidad, donde me llamó la atención, donde decía la persona, por ejemplo, que ingresa a este tipo de planes, se convierte, como bien explicó, ¿no? Como que es un plan de adhesión, pero que a su vez dice que después lo transmiten al Instituto de Viviendas. Y después el Instituto de Viviendas lo asigna a aquella persona que le corresponda. Que haya abonado todas las cuotas. Claro, exacto. Realmente, bueno, es como dice usted, sí, acá en este sentido es como que era mucho más económico. Pero eso no es un fideicomiso. Eso no, bien. Por más que porque vinieron con esa figura. Es decir, ellos venían con la figura del fideicomiso. Es parecido, lo que pasa es que es una ley, ¿sí? La ley del Instituto de la Vivienda. Y funcionan de otra manera porque la financiación es estatal o parcialmente estatal y con aportes privados que son los que beneficiarios. Es como el procrear de las viviendas, ¿no? Que otorgan las viviendas el pago no para mejorar tu vivienda, sino para obtener una vivienda. Que se manejan por el FONAVI, lo que era el FONAVI, hoy Instituto de la Vivienda, pero son adjudicaciones, no son fideicomisos, son adjudicaciones por ley en realidad, que firman unos contratos que son atípicos,
porque no tienen una tipicidad dentro del código, y que no llegan a hacer un fideicomiso porque en realidad el terreno es estatal, ¿sí? Pues son en zonas por ejemplo, hace poquito ahí en el INTA cedió al municipio y el municipio hizo la creación de un barrio, ¿sí? O terrenos fiscales. ¿Cómo? No, Que también había hace activado mucho un micrófono por tiempo. error, me parece. Ay, de a uno, por favor, porque no los entendí. Que muchas veces lo hacen con los terrenos fiscales, también las municipalidades. Claro. Entonces, en esos casos es porque los terrenos fiscales están fuera del dominio privado, ¿sí? Son municipales, igual que en el caso del INTA era privado, era un instituto cuyo dominio podía ser considerado privado, pero en los casos de los terrenos fiscales no se podría hacer adjudicación de terrenos, entonces por ley hay que desafectarlos de dominio público y pasarlos a dominio privado. Entonces esa desafectación se hace por ley y ahí se los adjudican. Por eso no hay Claro, contrato. lo llamativo de este caso es que no eran terrenos fiscales, era una propiedad bastante importante en la zona de Hurlingham, que se sometía como a este tipo de, como dice usted, ¿no? Este tipo de contrato atípico, donde sí después hablaba de esto como pasárselo a lo que sería el FONAVI o un instituto de vivienda. Y la verdad de ahí me llamaba la atención porque eran muchas figuras juntas, como se caracteriza, ¿no? Y era llamativo. Hay que leer el contrato y sí, vuelvo a repetir, podríamos decir, bueno, es una especie de fideicomiso, porque en realidad habría que ver cómo está articulado, pero debe ser un contrato atípico en donde nada de las partes, o sea, nada haga que pueda ser determinado como nulo, ¿no? O que no haya ninguna nulidad porque vaya en contra de los principios de los contratos. Pero sí, podríamos entenderlo como una especie de fideicomiso. Habría que leerlo, lo tendría que leer. Sí, realmente era muy atípico porque había muchas figuras juntas, y bueno. Bueno, lo que les estaba comentando, ¿sí? Ahora abro a preguntas. Para el que quiera, para que le interese, quiere interiorizarse un poco más en lo que es el fideicomiso, yo voy a dar un curso junto con la Universidad de Morón, ¿sí? Brindado por la Universidad de Morón, que va a ser virtual de esta misma forma, ¿sí? Donde se van a ver un poco más detallado. Imagínense que la charla de hoy duró 1 hora y media más o menos. Acá son 4 encuentros de 3 horas, o sea que voy a ahondar muchísimo más y se va a ver todo, se puede salir sabiendo constituir un fideicomiso, no solamente vamos a ver la parte externa de la compra, sino también la parte interna para la constitución y creación, para el que quiera, ¿sí? En donde se van a ir viendo estos aspectos en 4 módulos. Un aspecto introductorio donde vamos a ver el contrato de fideicomiso, las características generales, el dominio fiduciario y la utilidad práctica. Un segundo módulo donde vamos a ver el fideicomiso inmobiliario, desde los comienzos del emprendimiento, es decir, desde el sometimiento a la prehorizontalidad, los planos, cómo se hacen, quién los hace, de qué manera, ¿sí? Plano de mensura y división, los seguros de caución, que hoy les hablé un poquito, la constitución del derecho real de propiedad horizontal y de conjuntos inmobiliarios, porque también en los fideicomisos inmobiliarios se hacen conjuntos inmobiliarios, es decir, vamos a ver los reglamentos de propiedad horizontal. Un tercer módulo en un tercer encuentro donde vamos a ver las compras de pozo, las ventas de unidades por boleto de compraventa o adhesión, es decir, que vamos a tener que, ahí analizamos no solamente los boletos, las adhesiones, sino que vamos a ver los fideicomisos constituidos, la lectura y el análisis de los mismos, ¿sí? Eso es lo que hoy decía, que si tengo que sentarme a explicarles voy a tardar un montón y no tengo el tiempo en la charla para poderlo hacer, porque requiere de ir a ese punto en particular, ¿no? El análisis de la instrumentación. Y por último, la problemática típica en los fideicomisos, es decir, la actualidad en base a los juicios que se pueden hacer, cómo se hacen, cómo se prueba, qué es lo que hay que probar, de qué manera hay que hacer los juicios, y los casos en donde hay embargos e hipotecas sobre los lotes que están sometidos y entregados como fideicomiso, ¿sí? Que eso hoy les nombré por arriba, y es muy común que el fiduciante, cuando entrega el dominio fiduciario, ¿sí? Cuando entrega el inmueble al fiduciario y le transmite el dominio, se lo hipoteca en ese mismo acto como acreedor, y como lo hipoteca en el mismo acto que constituye el fideicomiso, es privilegiado, entonces puede ejecutar y los puede dejar a todos en la calle.
¿sí? Todas esas pequeñas cosas que vamos a ir viendo en este curso que voy a brindar. El curso, ay, a ver si puedo, a ver si me permite. Doctor, buenas tardes. Un segundo, ya termino con esto y ya los dejo a preguntarme. El curso, ahí se ve, creo que se ve, sí. Ah, pero acá no está espérenme que acá no está el enlace para que puedan leer más tranquilos. Espérenme, ¿cómo cerrar esto? Acá. Bueno, mientras tanto me van preguntando, yo busco el enlace que se los voy a compartir por el chat, para el que quiera y tenga ganas. Las vacantes son limitadas, esto sí lo aviso, porque suelen cubrirse muy rápido. De hecho, a mí me gusta trabajar con cursos chicos, no grandes de cantidad. Ahí les compartí el chat, el que quiera anotarse está bienvenido. Eso quería preguntar. Sí. ¿Cómo le va? Y el PowerPoint, también que preguntaba también un compañero. Y como siempre, excelente exposición. Excelente, Bueno. muy didáctico. Lo que les compartí por el chat. Yo estoy en Puerto Madryn, así que para mí excelente. Bueno, me alegro que les sirva. Bien federal es el curso, la charla. Doc, ¿podrá compartir la PPT por acá, por el chat del Zoom? PDF, estoy tratando de hacer eso, es lo que quería decirles. Okay. Intentando pasarlo a PDF para que les sea más sencillo y lo puedan descargar. Doctor, una consulta. ¿Es ese? Sí, creo que es ese. Se está subiendo y se está enviando. Ah, pesa un montón. Bueno, ya va a llegar. Lo que les decía del curso, ese enlace que les pasé en el chat es para anotarse. El curso acredita horas posgrado, es emitida una certificación por la Universidad de Morón, ¿sí? Y las vacantes son limitadas. Tengo entendido que quedaban poquitas, que quedaban 10, así que el que quiera anotarse, no lo piense mucho tiempo porque después se termina y no creo que lo vuelva a dar hasta el año que viene. Sí. Abro a preguntas, todas las que necesiten, todas las que quieran, estoy a su disposición. Mientras tanto se va subiendo el PowerPoint que les mostré recién. Doctor, yo le quería consultar respecto a la situación que usted había dicho en el fideicomiso inmobiliario, en el cual se transmite el dominio fiduciario. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de un acreedor con un crédito de causa anterior? Si puede de alguna forma retrotraer ese acto o tiene algún tipo de, entiendo que de alguna insolvencia fraudulenta por parte del fiduciante. También la figura de los terceros que podrían ser de buena fe. Espérame, vos me hablás de esta situación. Un acreedor anterior a que se constituya el fideicomiso quiere atacar el bien dado en fideicomiso. ¿Esto es así? Claro. Sí, sí. O sea, acá no hay ninguna limitación. ¿Puede? No es que no puede. Si la deuda es anterior y la ha constituido en mora antes de la constitución del fideicomiso, lo que hizo el fiduciante es insolventarse y él puede hacer una subrogación y recuperar ese bien para ejecutarlo. Siempre que pueda probar que tiene una relación con el objeto o con el patrimonio del acreedor, ¿no? Claro. Acá rige podría cobrarse de esa propiedad. Claro, acá rige la máxima de primero en el tiempo, mejor en el derecho. Perfecto, gracias, doctor. No hay por qué. Bueno, preguntas, dudas que tengan. Doctor, le hago una pregunta. Usted cuando habló del instrumento privado que se puede hacer y que sería como una promesa de otorgar, si esa promesa de otorgar no se cumple, ¿se puede hacer un daño y perjuicio o indemnización? Lo que va a hacer el fiduciario, si era gratuito, no genera ningún daño. Pero si era, como en la mayoría de los casos, es oneroso, puede reclamar el cumplimiento de ese otorgamiento de fiducia y el cobro. Ah, ok.
Sebastián pregunta qué pasa si quiebra. ¿Quién si quiebra? El fideicomiso no puede quebrar en sí. Los que quebrarán serán las partes. Pero como la fiducia es un patrimonio aparte de las partes, es el patrimonio del contrato, no afecta el contrato en sí, la quiebra de una de las partes. De nada. ¿Alguna otra consulta o duda? Me parece que esto no es... Pesa 290 megas el PowerPoint que les quiero pasar y está como muy trabado. Lo que voy a hacer, si ustedes quieren, hacer más sencillo. Doctor, ¿la grabación de la clase hay alguna forma de consultarla o volver a verla? Esto queda grabado y lo suben creo que al canal del colegio. Oh, bueno, perdón. Estuve mal hoy durante toda la charla. Esto queda grabado y lo suben al canal del Colegio de Abogados de Morón. Supongo que mañana ya va a estar subida la charla. Les vamos a hacer distinto, ¿sí? Nosotros tenemos, por lo que tengo entendido, hay varios colegas que se han sumado que no son de Provincia de Buenos Aires, pero para que sea más sencillo y que les haga llegar el PowerPoint, se los voy a pasar por ahí porque por acá no avanza y sí, se quedó ahí trabado y no está avanzando. Así que se los voy a pasar por el grupo que seguramente les va a llegar. Los que no estén, escriban un WhatsApp y se los va incorporando a ese número y se los incorpora y se los pasa por ahí. Por favor, pongan, quiero incorporarme un mensajito, ¿no? De WhatsApp que diga, quiero incorporarme al instituto, así lo sumo y se los paso a todos por igual cuando estén todos. ¿Sí? Porque esto sí, como dice el compañero, se frizó ahí y no avanzó más. Avanza ahí, veo que avanzó un poquito, pero un poco lento. Doctor. Bueno, sí, Vanina. Ahí me anoté al curso que usted va a hacer ahí, ahora, estas 4 clases. Muy fácil el acceso para pagar todo, así que espectacular. No tengo ni idea cómo es el acceso, lo maneja toda la universidad, así que no tengo ni idea, pero sí, me dijeron que es bastante intuitivo, por así decirlo. Es decir, bastante fácil de acceder y hacer todo. Vuelvo a repetir, si se van a anotar, no dejen pasar tiempo porque se cubren re rápido los cupos. Como les decía, hoy en la mañana me habían informado que solo quedaban 10 restantes y salvo que cierren el curso porque a veces los dejan anotar y después les dicen, no, mira, el cupo estaba cubierto y tengo que crear otro curso para darlo, y si no son muchos, la verdad que trato de incorporen a todos en el mismo, pero no son más de 30, 35 a lo sumo, no más porque también quiero que sea dinámico como son las charlas. Bueno, colegas, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Agradezco sus agradecimientos por el chat. Estoy a disposición para lo que necesiten. Lo que les pido es que ustedes me manden el mensaje, no que yo los incorpore, porque si no estoy 2 horas adhiriendo números, ¿sí? Así que escríbanme un WhatsApp a ese número que les puse más arriba. Ahí está, lo vuelvo a poner acá abajo para que lo tengan. Y en un ratito ya los voy incorporando y les paso el PowerPoint. Bueno, los saludo, que tengan una buena semana y una buena feria, ¿no? Pues ya estamos a nada de la feria. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chao, Gracias. Gracias, doctor.